Muy bien, hermanos. Entonces, hay varios ejemplos de cuando decimos que Dios es soberano, pues decimos que Dios es soberano, este, pero porque Él tiene propósitos. Él es un Dios de propósitos y cuando Él te trajo a esta tierra, Él te trajo con un propósito. Entonces, todo lo que Él permite y lo que Él hace, porque Él hace también, eh, todo tiene un propósito. No nomás es, pues este está pasando por esa situación, porque aún las cosas negativas Dios las usa para que sus propósitos se cumplan en tu vida y en mi vida. Eso es lo que nos da a entender Romanos 8, ¿qué es? 28, que todas las cosas, ¿cuántas cosas? Y estas incluyen las negativas y las positivas, las buenas y las malas, todo, 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 todo. La salud y las enfermedades también, la pobreza y la riqueza, todo, 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 todo. Ayuda para bien a los que le amamos. Romanos 8:28, por si. Búsquelo y después lo lee en su casa para que vea que no le estoy mintiendo. Todas las cosas, todas, hermano, ayudan para bien. Y dimos el ejemplo de José la semana pasada, ¿no? Que Dios permitió que él pasara, le fue como en feria a José, ¿verdad? Le fue como en feria, pero ya al final él mismo nos dice en Génesis, ¿verdad? Que él pasó por lo que pasó, que no, dice, no fueron ustedes los que me trajeron, dijo José con esas palabras, sino que fue Dios el que me trajo aquí. O sea, los hermanos fueron los que hicieron la maldad, pero José pudo ver más allá de la maldad de sus hermanos y pudo ver a un Dios soberano que estaba trabajando en su vida para cumplir un propósito tremendo por, porque, porque José entendió esta verdad y permitió que Dios trabajara con él, aunque pasó por sufrimientos, como pocos de aquí lo hemos pasado. Nosotros estamos aquí sentados ahorita. Porque entre los que salvó fue a uno de sus hermanos que se llamaba Judá. Y de Judá viene la línea donde viene Cristo. Y por Cristo es que nosotros somos salvos. Dios de propósitos, ¿verdad? Pero también yo quiero que estudiemos rápidamente a otro personaje para continuar. Estoy continuando lo que comencé la semana pasada. Quiero que estudiemos, hablemos un poquito de Job. Pocos hombres, creo yo, han sufrido tanto como este hombre, Job. Si se recuerdan de esa historia, ¿verdad? No vamos a leer todo lo que pasó, pero Dios mío, no sé a quién irle, si a José o a Job. ¿A quién le va usted? ¿Quién sufrió más? Job, dicen, ¿verdad? Yo pienso que sí. Fíjese que a algunos se les han muerto hijos, pero se les muere uno y les quedan 8, o otro hijo, otra hija. Pero a José se le murieron sus 10 hijos. En un mismo, todos los hijos. Imagínese, hermano, que todos tus hijos te llamaran y dijeran, todos iban en el freeway y de repente chocaron y se murieron todos. Ya no más con eso. Y a veces leemos estas historias y decimos, ¿qué pasó aquí? Pues no que servimos a Dios. Bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más en eso. No que Dios es bueno y verdad. Yo creo que todos hemos tenido dudas en nuestro corazón, preguntas sinceras. Yo tengo años con algunas preguntas que tengo y le he pedido a Dios y todavía no he llegado a comprender. Y duró un tiempo, hermanos, en que yo estaba dudando de Dios, porque no tenía la respuesta a esas preguntas que yo tenía y tengo todavía. Sin embargo, un día el Señor trató conmigo y me dijo y yo entendí que para confiar en Dios no necesariamente tengo que entender todo.
Eso es lo que se llama confiar en Dios. Eso es fe. Entonces, a Job le fue tremendo, todos sus hijos. Después dice la Biblia que él era un hombre próspero, tenía bueyes, tenía ganado, tenía siervos, tenía casas, tenía dinero. Muchos estudiosos dicen que si Job hubiese vivido en estos tiempos, ahorita donde vivimos, él sería el hombre más rico de todo el mundo. ¿Quién es ahorita? Ya no es el de México, ¿verdad? Ya es alguien más, se me escapa su nombre. El que tiene los carros eléctricos, ¿no? Algo así. Bueno, pues que sería Job, de tanto dinero que tenía. O sea, Dios lo había bendecido. Y de hecho, esa fue una de los pretextos con las que llegó el diablo con él para decirle, a ver, Job te sirve porque le has dado. ¿Sí se recuerdan, verdad? Y dice Dios, bueno, quítale todo, pero a él guárdalo. O sea, cuando Dios permite que seamos nosotros probados, es con el permiso de Dios, así como Pedro. ¿Se recuerdan de Pedro? Que te han pedido para que te zarandeé. Y eso ya fue en el Nuevo Testamento, para los que dicen que nomás es el Antiguo Testamento. No, a Pedro lo zarandearon. Y Dios dio el permiso para que lo zarandearan, para que lo estrujaran, para que lo probaran. Y bueno, entonces le dice, quítale todo lo que tienes y vas a ver cómo te maldice. Y sí, perdió todos sus hijos, después perdió su fortuna, su dinero, se le murieron bueyes, se le murió su ganado. Ya les he dicho que, pues, algunos de ustedes dicen, se le murieron los bueyes. Pues, ¿qué tiene eso? No, hermano, los bueyes en aquellos tiempos eran muy, muy importantes, ¿verdad? Alguien ha dicho, y yo pienso que sí es cierto, un buey es como ahora un tractor. Y el hermano Lupe me dijo que los tractores valen $150,000 cada uno. ¿Sí, hermano Lupe? Por ahí. Imagínense, y ¿sabe cuántos bueyes se le murieron? Camellos, animales, y no, hombre, se fue a la bancarrota. Y después que le cae una sarna, una enfermedad, su salud, su cuerpo físico fue atacado también con una enfermedad terrible que tenía que estar rascándose. No sé qué condición, no sé qué enfermedad sería, pero terrible, ¿no? Entonces uno se pregunta, oye, ¿cómo que un Dios tan poderoso pero tan bueno permite que uno de sus hijos, porque aquí no estamos hablando de gente, uno pudiera decir, pues Dios permite eso con gente que no sirve a Dios, que anda mal, pero José no andaba mal, ¿verdad que no andaba mal? Es más, en la Biblia no se habla de una falla de José. Una purita vez, 2 veces lo regañó su papá. La primera, cuando tuvo un sueño, le dijo, ¿qué pretendes? Que yo y tu mamá y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti. ¿Se recuerdan? Y luego la segunda vez fue cuando oró por sus hijos de José y puso las manos al revés así. Y se enojó José y dijo, no, papá, es así. Es que era de Guadalajara. No, papá, es así. Y lo regañó Job, le dijo, no, déjame que yo haga lo que quiera, yo soy tu papá, no andes diciendo nada. Serás muy el segundo de Faraón, pero yo soy tu padre. Esa es mi interpretación mía. Bueno, entonces estos hombres no habían hecho nada, Job tampoco, es más, la Biblia dice que era justo. Y todos los días hacía sacrificios por sus hijos. Sin embargo, Dios permite. Y hay personas, hermanos, que por alguna razón que yo no entiendo y que ustedes tampoco, algunos de ustedes, que Dios permite que hombres que vienen a la iglesia, personas, familias que vienen a la iglesia, que sirven a Dios,
que son justos, que practican las buenas obras, que han puesto su confianza en Cristo, sufren. Pasan por situaciones difíciles. La semana pasada les decía que es una mentira esa secta que dice que pare de sufrir. Y si pudiera hacer el acento de brasilero lo hiciera, pero no soy bueno yo para los acentos. Pare de sufrir, algo así, ¿no? Es mentira. El evangelio es un llamado a sufrir por Cristo también. Y en este mundo tendréis aflicción. Entonces estos hombres de Dios sufrieron, pero sufrieron bonito. Pero así como Dios tenía un propósito, porque Dios es un Dios de propósitos, todo lo que te sucede a ti en la vida, bueno o malo, y a mí también, y si estamos en el amor de Dios, porque dice, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, es por un propósito. Entonces no importa por lo que estés pasando económicamente ahorita, si amas a Dios, no importa por lo que estés pasando en el trabajo, problemas de salud, si tú amas a Dios, escúchame, estás en las manos de un Dios que te ama y que quiere lo mejor para tu vida. Aunque no lo entiendas ahorita, aunque digas, pero ¿cómo, Señor? David decía, no, paso toda la noche, no tengo insomnio, no puedo cerrar los ojos, mi piel está pegada a mis huesos, tanto que esto está causando que comience, y no lo dijo de esta manera David, pero ahora lo sabemos, que dice que él pasó por depresión. Y David no entendía, sin embargo Dios lo amaba porque él era conforme al corazón de Dios, al corazón de Jehová. Y Dios tenía un propósito específico para el rey David. Y Dios tenía un propósito específico para Job, para José. Y Dios tiene un propósito específico para ti. No temáis, manada pequeña, porque si Dios tiene cuidado de las aves, también tendrá cuidado de ti y de mí y de todos aquellos que pongan su confianza en el Señor. Es Dios soberano. Entonces vamos a ver cuál fue el propósito que Dios tenía para la vida de Job. Vamos hasta el último capítulo, Job 42, hermanos. Job 42. Para los que no saben dónde está Job, es un poquito antes del Salmos, a la mitad de su Biblia. Y vamos a comenzar a leer ahí desde el versículo 1 en adelante. Respondió Job a Jehová y dijo, ya después de que le había pasado la prueba, todo, ¿no? Dice, yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí está hablando de su soberanía también, hermanos. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pues Dios. Él oscurece el entendimiento de los que Él quiera. Y Él lo hace a los que endurecen su corazón. A los que vienen cada 8 días y se les predica la palabra y no hacen caso, Dios oscurece su entendimiento para que no entiendan. Y les endurece el corazón. Y no seamos tan rápido para culpar a Dios de que Él, pues si le endureció el corazón a tal persona, por ejemplo a Faraón, si le endureció el corazón a Faraón, entonces el pobre ¿cómo va a poder hacer la voluntad de Dios? Lo que se nos olvida es que Faraón ya tenía su corazón endurecido. Y como no quiso arrepentirse, y seguía después de ver las maravillas de Dios, entonces Dios dice, no quieres arrepentirte, no quieres liberar a mi pueblo, entonces le endurecía el corazón más. Y como dice aquí, le oscurecía el consejo y lo dejaba totalmente sin entendimiento. Como las personas educadas que tienen diplomados, diplomas,
lo que les dije hace ratito, educados, políticos, y después vienen a su casa y se le hincan a un mono de palo o de yeso. O sea, eso es irracional. ¿Cómo un hombre educado hace eso? Porque su entendimiento está oscurecido. Su corazón ha sido endurecido. Ni un amén, todos calladitos, calladitos. Dios mío. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Propósito número 1 por el sufrimiento de Job. Aquí está, más sabiduría. Cosas que él no entendía, ahora después de estos sufrimientos, él comenzó a comprenderlos y a entenderlos. Hay cosas, hermanos, niveles, lugares donde no vamos a poder llegar, al menos que Dios nos meta al horno de fuego y nos pase como los que trabajan el oro, ¿cómo se llaman? Que nos pase por el fuego. Hay cosas que no vamos a entender. Hay sufrimientos que son necesarios, dijo Pedro, ¿verdad? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no entendía. 4, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes, fíjese, comienza el Job capítulo 1 que dice que él era un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios. Sin embargo, de oídas lo había oído. Así estaba Job, ahora imagínense nosotros cómo estaremos. Propósito número 2, para que lo conociera más. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Propósito número 3, Dios estaba buscando arrepentimiento en la vida de Job. ¿Arrepentimiento de qué, pastor? Si la Biblia dice que él era perfecto en los caminos de Dios, que él era un hombre temeroso, él era un hombre justo. ¿Arrepentimiento de qué? Escúchame, el Nuevo Testamento arroja luz en este asunto. Y por la doctrina del Nuevo Testamento nos damos cuenta ahora que hay personas que cuando son rectos, que cuando son buenos, que cuando son justos, hay personas que ponen su confianza en sus buenas obras y en sus propias justicias. Y aquí cuando dice que Job se arrepintió, él estaba hablando de eso, de que él se creía muy santucho y se creía muy porque hacía sacrificios todos los días, era bueno, era justo y estaba poniendo tanto su confianza más en lo que hacía que en el Dios en el cual él creía. Entonces dice que se arrepintió, ¿verdad? Y aconteció, y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció, muchas veces Dios permite eso en nosotros también. ¿Por qué, Dios? Si me estoy portando bien y si estoy haciendo las cosas bien, estoy ofrendando, estoy diezmando, ya tengo un año que no falto a la iglesia, ¿y por qué me está pasando esto? Hay muchas personas que son como los fariseos dentro de la iglesia. Dice que los hipócritas les encanta la oración, orar. Cuidado con los que vienen los jueves, No lo estoy desanimando para que deje de venir, pero es bien, el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Y hay veces que ponemos nuestra confianza más en nuestra propia justicia y en nuestras buenas obras, y se nos olvida que la Biblia enseña, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Y un trapo de inmundicia, aunque se me ofendan,
porque aquí en la iglesia venían unos hermanos y ya no vienen porque dije esto, pero pues, lo tengo que decir porque es bíblico, que es un trapo de inmundicia para que entienda lo que Dios piensa acerca de las buenas obras. ¿Cuáles eran los trapos de inmundicia en aquellos tiempos? Son los trapos que las mujeres se ponían en su día del mes y quedaban apestosos a sangre esos trapos, esas garras, y Dios les dice, sus mejores obras, cuando ustedes ponen su confianza en sus propias justicias y en sus buenas obras, para mí son como un trapo de esos que se ponen las mujeres en su menstruación. Y Job estaba poniendo su confianza en sus buenas obras, pero al final entendió y dijo, me arrepiento. Y hay algunos de ustedes que aunque vengan a la iglesia y que Dios permite cosas porque Dios quiere que vengas a ese arrepentimiento, y que no hay nada ni nadie que te pueda salvar ni te pueda llevar al cielo más que la gracia de Dios. Es más, hay muchas personas buenas, hermanos, escúcheme bien, y religiosos que van a terminar por toda una eternidad en el infierno, porque toda su vida pusieron su confianza en yo hago buenas obras, yo le doy comida a los homeless, a los necesitados, yo le doy dinero al que necesita, y piensas que por eso te vas a salvar. En vano fue Jesucristo a la cruz del Calvario. Entonces, ¿sí me están entendiendo, hermanos? Y hay mucha gente que fue buena persona, mejor que muchos de ustedes. El asunto es que nunca vinieron a Cristo ni fueron perdonados por su sangre. Y las buenas obras no te pueden perdonar ni te pueden llevar al cielo. Es triste que hay gente dentro de la iglesia que es más mala en cuanto a buenas obras que gente de allá de fuera del mundo. Sin embargo, aquellos, si no vienen a Cristo, se van a ir al infierno. Y tú te vas a ir al cielo, porque lo único que te puede llevar al cielo es Cristo, su gracia y su favor. Bueno, ya vamos para el final, hermanos. Ahora pues vamos a brincarnos al versículo 10. ¿Ya están todos ahí? Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Ay, qué bonito cuando estamos pasando por una situación difícil y Dios hace la obra, ¿verdad? Y nos dice, ay, por fin, gracias, Señor. Gracias, Señor. Una hora parecía un día, y un día parecía una semana, y una semana me parecía un mes, y un mes me parecía un año. Pero tú tuviste misericordia de mí, Señor, y te doy gracias. ¿Cuánto le ha pasado? ¿A cuántos de aquí les ha pasado eso? Que esperan en Jehová, esperan en Dios, y parece que Él no escucha. Déjame decirte, Él no está sordo. Él escucha cada palabra que sale de tu boca cuando vienes ante Dios y te hincas. Y cuando piensas que nadie te está escuchando y nadie te comprende, Dios está allí. La diestra, como cantábamos ese canto, la diestra de Jehová está allí para sostenerte. Y si estás en pie en esta mañana, es por Dios que te tiene en pie, y es por eso que estás aquí en esta mañana. Amén. Sigue esperando en Jehová, que viene el día va a venir ese día donde el Señor por fin, y ese fue el momento que le pasó a Job. Quitó Jehová la aflicción de Job. Ahora quítale el nombre de Job aquí y ponle tu nombre, porque se va a cumplir, se va a cumplir. Y quitó Jehová la aflicción de Panchito. No hay ningún Pancho aquí. Si hay un Panchito aquí, Dios te está hablando, que Dios tendrá misericordia de ti. Cuando él hubo orado por sus amigos y fíjese, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Todo lo que había perdido, Dios le dio el doble. ¿Cuántos saben que las bendiciones que Dios tiene guardadas para nosotros serán mayores que con las que Dios nos ha bendecido en el pasado? Así es Dios, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Él no retrocede como muchos de nosotros. De gloria en gloria, de triunfo. Entonces le dio lo doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas,
y todos los que antes le habían conocido y comieron con él, ahora sí, ¿verdad? Antes ni lo visitaban con el pan en su casa, y se condolieron de él y se consolaron de todo aquel mal. Fíjese cómo dice que Jehová había. ¿Recibiremos de Dios, de Jehová, solamente el bien o también el mal? Dice la Biblia, hermanos. Isaías hablando. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Les tocó el corazón para que ahí te va una ofrendita, hermano. Ahí te va oro, tremendo. Ya tenía bien mucho y todavía le dieron más. Y fíjese lo que dice el 12, aquí quería llegar. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Esta es una palabra, hermanos, profética, porque es bíblica para cada uno de ustedes que está escuchando la voz de este hombre que está predicando en esta mañana. Que así sea en la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. O sea, antes tenía la mitad. ¿Cuánto es? 7,000. Si lee usted en Job se va a dar cuenta ahí. 6,000 camellos. Ay, jole. O sea, tenía 3,000 camellos antes y ahora Dios le dio 6,000. 1,000 yuntas de bueyes. ¿Qué es una yunta, hermanos? ¿Qué es una? ¿Son dos? ¿Una yunta? Wow. Entonces tenía 500 yuntas de bueyes. Y Dios le dio lo doble. O sea, imagínense 1,000 tractores, Robertillo. ¿Cuántos tractores tienes tú? ¿O si tienes uno? Oh, wow. Este tenía 1,000, te ganó. Dice, y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y de las hijas no había más bonitas que las hijas de él. Pobrecito, ¿da? Todos los hombres del pueblo lo querían para suegro. Hermanos, ¿cuál fue el último propósito de los sufrimientos de Job? Dios lo quería bendecir aún más. Primero lo espiritual, vimos que se arrepintió, ¿verdad? Vimos que se acercó y tuvo una relación más íntima con Dios, lo conoció más. Y al final lo bendijo económicamente también. Yo sé que Dios trata con todos de diferente manera, hermanos, pero Dios es un Dios bueno. Entonces, Dios no hace que la gente sufra nomás por sufrir. Dios tiene propósitos. Entonces, hermanos, hay veces que Dios es un Dios soberano y ya lo vimos en José, lo vimos en Job. Pero aún nos quedan dudas de por qué aquí, por qué allá. Yo quiero que veamos una historia en el Nuevo Testamento, así rapidito, y después le seguimos para la próxima semana. ¿Qué les parece? Yo quiero que vayan todos a Juan capítulo 21. En Juan capítulo 21 vemos a Jesús ya listo para irse al cielo con sus discípulos, y todos estaban ahí contentos, ¿no? Haciendo preguntas, etcétera, etcétera. Y fíjese lo que pasa. Juan 21. Ahí estaban todos con Jesús, ¿no? Y fíjese, Juan 21, el versículo 20 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea, Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, versículo 21, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, había cosas que Pedro no comprendía. ¿Y este qué? Y fíjese la respuesta de Jesús. Y es su respuesta para nosotros también. Dice, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, o sea, si yo no quiero que muera hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Y en el original griego, ¿qué significa qué a ti? ¿A ti qué te importa lo que yo haga con Juan? Tú sígueme
Y no te andes fijando tanto en lo que hace o deja de hacer el hermano que se sienta a un lado de ti, o tu familiar o quien sea. Porque somos buenos, hermanos, para fijarnos en los errores de otras personas, en las cosas que hacen otras personas, ¿verdad que sí? Ay, yo no voy a la iglesia porque hay un montón de hipócritas. Ay, tú serás muy santucho, ¿verdad? Y Jesús nos diría, hermanos, en el original griego, yo no sé decirlo en griego, pero sería, y a ti qué importarte, a ti no te importar lo que yo, porque muchas veces entra la envidia, ¿no? Y a este por qué Dios lo ha bendecido tanto, y a este por qué Dios le ha dado tanto, y a este por qué Dios lo ha prosperado tanto, y mira cómo anda, y está bien, nunca se enferma, y mira a su esposa qué bonita, y mira la mía qué fea, y para allá y para acá. Hermano, ¿a ti qué te importa? Si Dios en su sabiduría y en su soberanía ha escogido bendecir al hermano, bendecir a tu vecino, al familiar, a quien sea, hermano, ¿a ti qué? Tú dale gracias a Dios que lo bendijo, porque si lo bendijo a él, con toda seguridad que tú sí, que si tú sí dejas de ser envidioso, dejas de ser ¿cómo se llama? Los que, bueno, si dejas de ser envidioso, Dios también te va a bendecir igual o más que a tu vecino. ¿Verdad, hermanos? Entonces, ¿a ti qué? Tú preocúpate por ti, que de yo me encargo. Y el Señor te dice lo mismo, tú preocúpate por tu vida espiritual. Y deja de andar juzgando a los demás. Tanto que vas a la iglesia y no cambias. Mira la misma actitud de demonio y para allá. Y eso se lo dicen entre los esposos y entre las esposas. Qué tremendo, ¿no? Y Dios dice, ¿a ti qué? Tú sígueme. No uses tu hermano como excusa para no servirme. Entonces Dios le dice, el 23 dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? ¿Verdad? Y aquí vemos la soberanía de Dios, que cosas que no vamos a entender, hermanos. ¿Cómo usted explica que, por ejemplo, los 12 discípulos? ¿Cómo usted explica que de los 12 discípulos, de todos los discípulos de Cristo, todos tuvieron muertes trágicas, con la excepción de uno, Juan? Todos los discípulos, a unos los quitaron, los mocharon el pescuezo, a otros los echaron a los leones, otros los quemaron. Hermano, y nosotros vivimos en una iglesia, en un tiempo donde predicamos y decimos que Dios no nos va a pasar por la gran tribulación y no vamos a sufrir porque Dios no quiere que suframos. Y qué teología tan pésima nos han enseñado, y nosotros como pajaritos nos lo estamos tragando. Si Dios quiso que los discípulos murieran en boca de leones, quemándolos a filo de espada, fue porque Dios es soberano, porque aquellos no hicieron nada malo. Y si Dios en su gracia permite que tú no mueras de esa manera, en lugar de andar, yo no creo en Dios porque aquellos sí murieron y nosotros no. No seas tontito, dale gracias a Dios en lugar de andar ahí con cosas. ¿Sí, mis hermanos?